El reconocimiento más grande. Timoteo. ¿Cómo habrá sido el pasar tiempo con el teólogo más grande de la historia? Imagínate que tuvieras acceso a la mente teológica más grande después de Cristo. No solo durante una hora o un día, sino durante años. Piensa en todas las preguntas que podrías hacerle. Piensa en todas las formas en que podrías observar e imitar una vida vivida a pleno para gloria de Dios. Hubo un joven que tuvo el gran privilegio de ser un protegido nada menos que del apóstol Pablo. Viajó, trabajó, pastoreó, oró, adoró y sufrió junto al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Su relación fue tan estrecha que Pablo lo considera como un hijo y se refería a él como verdadero hijo en la fe. En verdad, Timoteo fue un hombre que disfrutó de una enorme oportunidad, una que muchos hubieran querido tener en su tiempo. ¿Y qué tenía de especial Timoteo? Pablo señaló la preocupación genuina de Timoteo por el bienestar de los demás y su fe sincera. Pero cuando se refirió a la fe de su discípulo, le dio crédito a las que habían influido sobre Timoteo, mucho antes de que ellos dos se conocieran, su madre y su abuela. Al llegar al final de este libro, es muy apropiado poner atención al primer ejemplo de un hombre cristiano cuya influencia más formativa fue su madre. Encuentro con su mentor. Pablo fue siempre muy intencional en su manera de dedicarse a la evangelización y la plantación de iglesias nuevas. En oración preparaba una ruta, luego se embarcaba en largos viajes misioneros, se detenía en uno y otro poblado para predicar el evangelio, plantaba iglesias y establecía liderazgos. Su primer viaje comenzó en Antioquía, donde él y Bernabé fueron apartados por el Señor para la obra misionera. Primero navegaron a Chipre y luego volvieron al continente, donde viajaron por varias regiones y plantaron varias iglesias. Luego regresaron a casa para animar a su iglesia con noticias de cómo Dios había obrado. Después de un largo tiempo, Pablo dijo: volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en los cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Lamentablemente, él y Bernabé tuvieron un altercado, de modo que, en vez de Bernabé, Pablo salió con Silas y viajó por las regiones de Siria y Cilicia visitando las nuevas iglesias de allí. Cuando llegaron a Listra, encontraron una alegría inesperada. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era un buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Qué alegría debió ser encontrar a un joven que por consenso era especialmente piadoso y maduro en su fe. Inmediatamente Pablo quedó impresionado por este joven y convencido de que Dios lo había llamado al ministerio. De hecho, muy pronto Pablo quiso incluir a Timoteo en sus viajes. Sin embargo, había un asunto que tenía que atender para preparar a Timoteo para servir en aquel tiempo y cultura. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, por todos los que sabían que su padre era griego. Debido a que el padre de Timoteo no era judío, el joven no había sido circuncidado. Aunque la circuncisión no era necesaria para señalar a Timoteo como cristiano, iba a ser importante para tener un ministerio efectivo entre los judíos. Por lo tanto, Pablo circuncidó a su nuevo amigo,
y luego lo ordenó al ministerio del Evangelio. Cuando Pablo finalmente partió de Listra, iba acompañado de Silas y de Timoteo. Juntos viajaron por Macedonia predicando el Evangelio y estableciendo iglesias nuevas. Timoteo presenció cómo golpearon a Pablo y a Silas y los arrojaron al calabozo de los Filipos. Vio cuando el carcelero de Filipos creyó en Cristo y pudo ver que muchos tesalonicenses creyeron en el Evangelio, en tanto que muchos más instigaron un disturbio feroz. Junto a Pablo y Silas, Timoteo se escapó de la ciudad de noche rumbo a Berea. Allí conocieron a gente noble que los escucharon con muy buena disposición y que revisaron diligentemente todo el mensaje comparándolo con las Escrituras. Luego, para evitar más problemas, Pablo partió rumbo a Atenas y dejó a Timoteo y a Silas a cargo de la obra en Berea. Todo eso durante solo los primeros meses de ministerio de Timoteo. El nombre de Timoteo aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento, como uno de los amigos más leales de Pablo y uno de sus compañeros más confiables. Él estuvo presente cuando Pablo escribió su obra más importante, la Epístola a los Romanos, y en la conclusión Pablo dice: les saludan Timoteo, mi colaborador. Estuvo con Pablo cuando escribió Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses y ambas cartas a los tesalonicenses. En algún momento lo apresaron, porque en hebreo se celebra que salió libre. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Timoteo fue un firme defensor de la fe contra las primeras herejías, un hombre cuyo carácter fue ejemplo de piedad e indiscutiblemente uno de los líderes más importantes de la iglesia del primer siglo. Una fe sincera. ¿Qué fue lo que hizo que Timoteo estuviera capacitado para ese ministerio? ¿Acaso tuvo un intelecto superior y una educación de primera clase? ¿Acaso tuvo un padre rico y poderoso que invirtió dinero para asegurar que su hijo tuviera ventaja en la competencia? La Biblia subraya un solo privilegio: la fe de su madre y de su abuela. Timoteo tuvo el inmenso privilegio de haber sido formado en un hogar cristiano. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le recuerda esto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había conocido las escrituras desde niño gracias al cuidado y la atención piadosa de su madre y su abuela. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que en ti también. Timoteo tuvo el privilegio de ser criado en un hogar que se distinguía por su compromiso con las Escrituras. Es importante considerar lo siguiente: ¿qué había hecho la madre de Timoteo para ganarse los elogios de Pablo? No fue hacer que Timoteo estudiara y memorizara su catecismo, aunque es algo muy bueno que una madre puede hacer. No fue enseñarle la teología sistemática, aunque eso también es muy importante. Pablo solo dice una cosa: que la madre de Timoteo y su abuela lo habían introducido a la Biblia, y la Biblia había hecho su trabajo en él. La Biblia había hecho a Timoteo sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Había salvado su alma
y lo había transformado para convertirse en el hombre que había llegado a ser. Timoteo era un hombre de la palabra porque había sido criado por una mujer de la palabra. La confianza de su madre en las Escrituras se había convertido en su propia confianza en las Escrituras. El amor de su madre por la verdad le había dado a él un amor profundo por la verdad. La fe de una madre piadosa y también de la abuela se había convertido en la fe de este joven. El reconocimiento más grande. Es muy apropiado concluir este libro con un ejemplo tan simple y tan directo de una madre piadosa. No tenemos otra información sobre Eunice aparte de su compromiso con las Escrituras y su disposición a compartirlas con Timoteo. La Biblia no nos da más datos sobre su vida. Ella pasó a la historia como una madre piadosa, una verdadera mujer de la palabra que tuvo el privilegio de ver a su hijo crecer para convertirse en un gran hombre cristiano. No hay reconocimiento más grande que este. Tiempo para reflexionar. Este es el final perfecto para este libro. ¿A dónde puede acudir una madre que no sabe dónde comenzar, que se siente abrumada por la tarea de instruir espiritualmente a sus hijos? A ningún otro lugar más que a las palabras de la Escritura. Este ejemplo nos muestra que todo lo que en realidad necesitamos hacer es amar la palabra de Dios y vivir por ella. Ámala y enséñala a tus hijos a amarla también. Es por medio de la palabra que van a encontrarse con Cristo y es por medio de la palabra que van a conocer más de Él. Nos hemos sometido a una presión enorme y hemos gastado mucho dinero en librerías cristianas buscando ese recurso perfecto que nos ayude a enseñarle a nuestros hijos. Pero todo lo que se requiere es una fe sincera y un deseo de compartir esa misma fe con nuestros hijos. Así que si alguno de los ejemplos de este libro nos han destrozado, nos han hecho sentir incapaces o que estamos demasiado lejos de donde deberíamos estar como madres, el ejemplo de Eunice es todo aliento. Ama a Dios, vive la fe, cree la palabra, comparte con tus hijos. Parece que es una fórmula bastante accesible.